Todavía esa pregunta me sigue dando vueltas y tenemos en línea a un infectólogo que además es una eminencia, el doctor Pedro Can. ¿Qué tal, doctor Can? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Gabriel Schulz la saluda. Buenas tardes, David, ¿cómo le va? Bien, gracias por atendernos. Bueno, récord de contagios, muertes por dengue en la Argentina, más de 120.000 casos y una vacuna muy cara que no cualquiera puede pagar. Y le traslado a usted esta pregunta que yo le hice a Crepla, que es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, hace un mes. ¿Se podría intentar que todo el mundo se vacune contra el dengue o esto sería, entre comillas, tirar la plata? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, creo que hay que poner la situación en contexto. Nosotros tenemos una situación de dengue sin precedentes en el país porque tenemos 2 años consecutivos en los cuales tenemos alto número de casos. Habitualmente el dengue suele tener un ciclo de 3 o 4 años. Cada 3 o 4 años aparece un brote. Nosotros tenemos durante el año 2023 todo el año dengue en regiones del país como la ciudad de Buenos Aires, que normalmente no eran asientos de este tipo de patologías, más bien restringidas hacia el NEA y el NOA de nuestro país. Esto tiene que ver con el cambio climático, que pese que a alguna gente lo niega, es cada vez más evidente. Tenemos una ciudad de Buenos Aires con tremendas tormentas, lluvias, calores tropicales, etcétera, con un invierno cada vez más cortos, lo cual no hace sino favorecer el cambio ecológico que permite que la ADS-50 se multiplique, ¿no? Sí. En ese sentido es muy importante tener en cuenta que la primera barrera de lucha contra el dengue es la colaboración de la población en el famoso descacharreo, es decir, evitar la acumulación de agua en casa. De alguna manera se dice que el mosquito del dengue es un mosquito mimoso, es un mosquito, digamos, tipo mascota que vive cerca de donde vive la gente. A veces hay preocupación de por qué no se fumiga en la bosque de Palermo, y no es en la bosque de Palermo donde se va a encontrar el mosquito, sino es un mosquito domiciliario. De modo que, digamos, descacharrar, sacar todos los restos de agua que pueden quedar en los platos de las plantitas. Sí. Alguna cubierta que haya quedado. Sí, un bebedero de perro, de gato, de mascota. Exactamente, es en esa pequeña superficie, no es en las piletas de natación a donde la vamos a encontrar. Claro. Entonces es muy importante que todos tengamos conciencia de eso. Habiendo dicho eso, y teniendo en cuenta, la verdad, que no tenemos campañas del gobierno nacional sobre dengue, porque como está suspendida la pauta oficial, lamentablemente no se hace diferencia entre una situación y otra. Y tenemos los números que ustedes trataban recién, que seguramente subestiman la cantidad total de casos, porque el Ministerio de la Salud solo puede informar los casos que le han sido reportados. Claro. Y seguramente habrá muchos más casos que no han sido reportados, y muchos casos de dengue son asintomáticos, como no es. Ahora, frente a eso, tenemos una vacuna, por fin, que es muy superior a la vacuna que teníamos antes. Es una vacuna altamente efectiva y está aprobada para mayores de 4 años. Primer punto, menores de 4 años no se la pueden aplicar. Bien. Segundo, hay que tener en cuenta que la vacuna está aprobada en su efectividad para personas hasta 60 años. No quiere decir que una persona mayor de 60 no se la puede aplicar, pero hay que valorar el riesgo-beneficio por el tipo de vacuna de la que se trata. Ajá. Y tienen indicación absoluta de vacunación inmediata a las personas que viven en zonas endémicas de alta circulación, como el norte argentino, y también aquellas personas que han tenido dengue previamente, porque el problema con el dengue es que hay 4 serotipos, 1, 2, 3 y 4. Si usted se infectó con el dengue 1 y después le toca volver a infectarse con un serotipo distinto, hay una reacción cruzada del organismo que le puede producir una forma grave de dengue, llamada dengue hemorrágico, que puede ser, digamos, el que termine causando la muerte, como ha sucedido en una cantidad de casos que ustedes mencionaban, ¿no? Y doctor, ahora, entonces, entre 4 y 60 años, ¿usted recomienda sí o sí la vacuna? Vuelvo a insistir, para las personas que puedan tener, es decir, la prioridad absoluta es para las personas que tuvieron dengue. Pero los que no están en ese grupo que usted describió recién. Sí, yo creo que es conveniente vacunarse. El problema es lo que usted decía, que si el costo de la vacuna son 2 dosis que se aplican con 3 meses de diferencia, y bueno, eso requiere, por supuesto, ser incluida en el programa oficial. Claro, yo leí, corríjame si me equivoco, yo leí que está a 70.000 pesos cada dosis, ¿puede ser?
Hoy... Y conozco el precio exacto, y además los precios de los medicamentos lamentablemente cambian cada día, así que Sí. no sé decirle si ese es el precio real. Sé que es un costo alto, y lo que sucede es que si no se incorpora al calendario nacional de inmunizaciones, esa vacuna no va a estar disponible gratuitamente. Entonces quedaríamos en la situación que se vacuna el que puede, y el que no, bueno, digamos, tiene que esperar, ¿no? Y eso Entonces, es lo que estamos viendo ahora, ¿no, doctor? Yo lo que le pregunté esto al ministro de Salud justamente por este tema, porque lamentablemente lo que va a pasar es que el que no tenga, y en este momento somos un montón los que no tenemos para gastar 140.000 pesos en vacunas, yo creo que somos carne de cañón para este problema. Bueno, a ver, yo no quiero sembrar la alarma en la población, pero sí el alerta en este sentido. Y tener en cuenta que, vuelvo a repetir, lo más importante que podemos hacer es evitar que el mosquito esté en casa. Y para que el mosquito no esté en casa tenemos que evitarlo en los reservorios. Ahora, contando con una vacuna, igual tenemos que hacer el descacharreo. Claro, no, y además a veces, doctor, uno puede ser lo más previsor posible, pero tener un vecino que no lo es, y uno paga por la desidia de otro también. Por supuesto que sí, por eso es tan importante el alerta a la comunidad en ese sentido. Usted habrá visto que hay campañas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires en relación al dengue, pero no hay campañas del gobierno nacional, ¿no? No hay. No, el gobierno nacional no hace ninguna campaña, salvo el Twitter. Pero es verdad, y de estos temas no habla nunca. Pero porque esto es un problema entre privados, evidentemente, nosotros y el mosquito. Somos privados, el mosquito es privado y nosotros también. Pero acá Jorge Chamorro le quiere hacer una pregunta, estamos hablando del doctor Pedro Can. Hola, doctor, ¿cómo le va? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Está bien, como decía el Churrón en una época, decía, la aftosa es un problema entre privados, no tiene por qué meterse el Estado. Si no le dan a la vaca la vacuna, acá el tema es que somos seres humanos. Sí. Doctor, le hago una pregunta concreta, porque por experiencia de cercanía, para que sirva para otros, hay una familia que están todos infectados. Se ve que el mosquito andaba en la casa y lo anduvo picando a todos, padre, mujer e hijo. Compañeros, colegas de La Matanza. Y el otro tema, tengo un amigo que tuvo dolor de cabeza, 39 de fiebre, 38 varios días, dolor de cuerpo y dolor de estómago. Se fue a hacer el análisis, le dio negativo. ¿Es posible que sea negativo o puede haber falsos negativos? Mire, en primer lugar, para hacer diagnóstico de dengue hay dos pruebas, digamos, en ese sentido, para el caso agudo. El test de antígeno y la PCR. Usted recordará de la época del COVID, que claro, es una prueba de biología molecular. El test de antígeno puede tener falsos negativos, y la PCR rara vez, si se hace demasiado temprano, también puede tener falsos negativos. Lo más probable es que su amigo le hayan hecho un test de antígeno, pero si tenía un cuadro clínico compatible, en muchos lugares, ante la falta de test y la sobrecarga de trabajo, en muchos lugares públicos y privados se está haciendo el diagnóstico por nexo epidemiológico. Es decir, si viene un paciente y tiene, digamos, fiebre alta, mucho decaimiento, mucho dolor de cabeza, recuerde que las poblaciones de los pueblos originarios lo llamaban fiebre quebrantahuesos, para tener una idea digamos, de la magnitud del dolor, ¿no es cierto? Pueden tener síntomas digestivos y no tiene síntomas respiratorios. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque estamos acercándonos de a poquito a la temporada de otoño, van a empezar a recrudecer las infecciones respiratorias, y la confusión entre COVID, influenza y dengue puede ser un elemento, digamos, complicado. Entonces, recordar que el dengue, por definición, no tiene compromiso respiratorio, aunque sí puede tener compromiso digestivo. Usted me decía que su amigo tenía un dolor abdominal, así que perfectamente puede ser un cuadro compatible con esa situación. Respecto a la familia, me da pie para decirle que cuando una persona tiene dengue en la casa, es muy importante que tanto él como el resto de las personas usen repelente, ¿no es cierto?, como para ponerse a cubierto. Si hay un bebé en la casa, taparle la cuna con un tul, es decir, para evitar la posibilidad de que el mosquito que anda dando vueltas por ahí pique a una persona que tiene dengue y se lo contagie a otra, ¿no? Doctor Can, le agradecemos muchísimo la comunicación, y bueno, vamos a ver cómo sigue esta historia, pero seguramente no va a ser la última vez que charlemos en este tiempo. Un abrazo muy grande y saludos a Flora, su hijo. Bueno, muchas gracias. Un gusto conversar con ustedes. Hasta luego, gracias, Pedro. Noticias.